En mayo, el profesor Antonio García intentará arrebatar la alcaldía a Joaquín Camacho tras 12 años de gobierno popular. En esta entrevista conoceremos en profundidad al candidato que aspira a llevar al PSOE a la primera planta del Palacio de Narváez. Desde hace aproximadamente 3 años y medio, un nuevo equipo de militantes socialistas, en su mayoría jóvenes, aunque también con algunos mayorcitos y con cierta experiencia, todos con experiencia en la tarea política y sobre todo conociendo a su pueblo, decidieron dar un paso adelante y formar la nueva ejecutiva local del Partido Socialista. Llegamos a este momento, como decíamos, con caras nuevas, con propuestas seguramente nuevas y con mucha idea y muchas ganas. De tal manera que Antonio García Morales, que es un hombre perfectamente conocido en Loja, pues va a encabezar, de hecho ya lo ha anunciado, la lista del Partido Socialista para estas elecciones municipales 2023. Queremos conocerlo en lo cercano, en lo político, en lo ciudadano, queremos conocerlo en todas esas facetas. Luego, por tanto, Antonio, no me queda más remedio que preguntar quién es Antonio García. Pues Antonio García es un ciudadano de Loja, un lojeño más, un lojeño nacido en Loja. Así, en mi casa somos 5 y ya mis hermanas ya no nacieron en Loja, pero yo sí nací en el paritorio que había allí en la Carretera Nueva. Y casado con 2 hijos y soy profesor de instituto, aunque bueno, actualmente ejerzo como director del centro. Un lojeño que ha disfrutado mucho de su Loja, que ha estado muy metido pues en actividades deportivas, siendo más joven, que te agradezco que haya dicho que soy joven, siendo más joven, jugaba a fútbol, y ya cuando ya el cuerpo no respondía empezamos a correr, y bueno, y también ahora estamos metidos con Malacara, y bueno, en definitiva, soy un lojeño al que le gusta mucho la ciudad. Mi madre siempre decía: de todos este es el más lojeño, y ahí está, que de 5 hermanos el único que se ha quedado a vivir en Loja soy yo. Tal vez podríamos decir que un lojeño que de siempre ha aspirado, ha sentido Loja de una manera especial. Sí, es decir, yo tenía muy claro que yo quería vivir en Loja. En cuanto empecé a trabajar, pues de lo primero que hice fue comprarme un piso, comprarme un piso aquí en Loja. Y tenía claro que mis raíces, si laboralmente podía, las quería echar aquí en mi ciudad, ¿no? Porque yo he vivido una buena Loja, he disfrutado de ella y consideraba que era un buen lugar para que mis hijos creciesen. En el plano del día a día con los vecinos, ¿cómo te encuentras rodeado de la gente, de los barrios, de los pueblos, de municipios? Pues la verdad que bastante bien. Obviamente, bueno, hay gente que no te conoce, pero hay mucha gente a la que vas a ver, con la que te sientas para hablar. Son gente que conoces desde hace mucho tiempo y entonces, claro, hay una gran cercanía, luego hay confianza para contarte los problemas, las inquietudes, los anhelos, ¿no? Y entonces realmente, bueno, pues está siendo satisfactorio pues todo ese camino que estamos recorriendo desde hace ya, pues, cerca de un año, visitando pues, las pedanías, reuniéndonos con asociaciones, porque la gente, bueno, pues realmente demuestra su cariño y también las ganas de cambio. Antonio, yo siempre digo que los lojeños no nos conocemos perfectamente. Creo que tenemos mucha duda con nosotros mismos porque tenemos un territorio tan magnífico, tan variopinto, tan lleno de posibilidades, que a mí me sigue sorprendiendo ir un día a Fuente Camacho, otro día a Arroyo Milanos, por citarte 2 extremos de nuestro municipio. Es verdad que es una aventura, ¿no?, conocer a esta ciudadanía, a este pueblo. Sí, porque ya de por sí Loja está situada geográficamente en un cruce de caminos, ¿no? Estamos muy cerca de Córdoba, de Málaga, de Sevilla, somos granadinos, pero no, a veces tengo la sensación de que no nos sentimos como muy de la provincia de Granada, sino que somos como una mezcla de muchas provincias. Y ocurre exactamente lo mismo con las pedanías, ¿no? Las pedanías cada una tiene sus características, cada uno tiene su particularidad, su forma de entender la vida. Y como bien dice, vas de un lado a otro. Es decir, recuerdo en las últimas elecciones autonómicas que estuvimos recorriendo todas las pedanías y era... hay mucha distancia de una y otra. Es decir, desde la fábrica, o te vas a Los Ventorros y luego te vas a Fuente Camacho,
estamos atravesando muchísimo territorio, ¿no? Todo territorio local y con mucha diferencia de unos lados a otros. En familia siempre ha vivido un ambiente de libertad, de hablar, de comunicar y un ambiente también de preocupación por los demás. Es decir, habéis vivido un ambiente crítico, en muchos casos, porque pretendíais en casa de tus padres y tu hermano, que la vida fuera mejor para todo el mundo. ¿Qué te lleva a ti a ser socialista? Yo creo que sin darme cuenta, bueno, o nací socialista, o nací casi encaminado a ser socialista, ¿no? Como bien sabe mucha gente, mi padre fue político, bueno, tuvo una época de su vida que fue político, fue diputado nacional, además yo creo que fue en una época muy bonita para este país, que fue del 82 al 86, con muchísimos cambios. Y eso se vivió obviamente en mi casa con muchísima intensidad. En mi casa siempre ha habido mucha discusión política, de tal forma que, bueno, somos 5 hermanos, como he dicho antes. En 3 el veneno de la política nos lo ha metido. 2 de mis hermanas, bueno, pues han pasado más de largo, pero en 3 sí. Y raro es la comida, cuando nos juntamos todos, los que no hay temas políticos de fondo. Y últimamente, bueno, pues con más gracia, por decirlo de alguna manera, porque uno de mis cuñados no opina exactamente igual que nosotros y, por tanto, hay unos debates más que interesantes. Le gusta el debate a tu familia y, por tanto, siempre hay cosas de las que hablar, que es fundamental comunicar. Pero, claro, ser socialista, ser militante, más o menos comprometido con el partido, puede ser una causa común, una situación común de muchas personas, pero no todo el mundo decide darle el paso y decide, oye, pues yo quiero luchar más en el frente a frente diario, ¿no? En el trabajo diario, y más si uno ya opta a ser alcalde de Loja, ¿no? Mucha gente dice, qué locura, yo no sé cómo se meten en eso. Sí, bueno, aparte de la influencia obviamente familiar, los valores que transmite el partido, pues son los que me hacen decidirme por ser miembro de este partido, ¿no? Sí es verdad que yo tenía muy claro que yo no quería ni militar, bueno, militar podía haber empezado a militar antes o implicarme con el partido hasta que yo no tuviese mi vida resuelta. Era algo que yo consideraba que debía ser así. Y recuerdo la victoria de Zapatero en el 2004, iba yo camino de Pozo Blanco, iba escuchando las encuestas, fue una semana complicada con los atentados del 11M y todo lo que supuso la movilización, la gran movilización que hubo cuando todavía no había WhatsApp, no había las tecnologías que hoy en día, que aquella victoria fue como un clic, ¿no? Que dijo, esto hay que tirarse hacia adelante, ¿no? Y luego ya, bueno, a los años acabé aquí en Loja y entonces, bueno, pues decidí poco a poco pues involucrarme un poquito más en lo que era la agrupación, hasta que ya, bueno, pues por todo he sabido, hace 4 años intentamos ser candidato bueno, en ese caso primero era la Secretaría General y para después ser candidato a la alcaldía, no hubo suerte, pero sí encontré en aquel momento pues un grupo de personas que son las que me han llevado hasta aquí, que me han estado apoyando y que han hecho que, bueno, pues que con cierta duda en algunos momentos, porque bien dices, ¿qué necesidad tienes de complicarte la vida? Pero que estás bien, tienes tu trabajo, tus niños perfectos, tu familia, te complica la vida, ¿no? Bueno, es que cada uno disfruta la vida de una manera diferente, ¿no? Y hay gente que disfruta leyendo un libro, hay gente que disfruta yéndose a la sierra a correr, hay gente que disfruta yéndose de vacaciones o de viaje, y hay otra gente que disfruta pues metiéndose en estos asuntos. Va a ser pronto 12 años de gobierno no socialista en Loja. Después de una trayectoria socialista en nuestro municipio, de una fuerza indiscutible, salvo un lazo que hubo en un momento dado con el Partido Popular. Eso y los últimos resultados de las últimas elecciones, no sé si pesan también o cuestan más trabajo decidir esa implicación, ese esfuerzo que tiene que hacer ese equipo que ahora se forme para luchar por Loja y cómo se conjuga eso desde el punto de vista de cómo se analiza esa situación, cómo se analizan esos 3 resultados insatisfactorios y bueno, y cómo tener ilusión y ganas para ese periodo que se nos avecina. Bueno,
Cada uno de esos 3 resultados no deseados fueron totalmente diferentes, ¿no? Es verdad que el último ya fue el peor de los resultados que ha obtenido nunca este partido en unas elecciones municipales. Y bueno, los ciudadanos lojeños nos pusieron donde ellos consideraban que debíamos estar en función de lo que nosotros habíamos presentado. El partido tomó nota, fruto de aquel resultado, bueno, pues surge esa nueva ejecutiva que has comentado anteriormente y que tenía muy claro que quería ganarse con el trabajo la ilusión, la confianza de los ciudadanos lojeños. Entonces, a pesar de saber que tiene una situación adversa, porque no podemos ni debemos olvidar que actualmente pues, el alcalde, el Grupo Popular tiene 15 concejales frente a los 6, es decir, que hubo un momento en el que los ciudadanos lojeños decidieron apostar por este alcalde. Nosotros entendemos que el día 28 de mayo todas las urnas empiezan vacías y que Loja necesita un cambio, necesita un nuevo impulso y que consideramos que este ciclo ya está más que amortizado. Hablando con la gente, a los que nos gusta charlar y pasar un buen rato con los amigos, bien con un café o paseando, pues, y sobre todo la gente que ya tenemos una cierta edad, ¿no? Es bastante frecuente decir, parece que la gente de Loja no tiene memoria. Cualquiera me puede decir con esto, estás siendo tendencioso. No. Me gustaría que analizase el candidato, si a veces perdemos un poquito la memoria o la perspectiva de la memoria, para ver qué se ha hecho durante tanto tiempo en Loja por ayuntamientos socialistas, qué se está haciendo ahora. No con eso que me quiero meter en un análisis profundo de la situación, no. Pero sí ese a veces complicado mecanismo de recordar cosas que se han hecho. Sí, pero es que casi la vida es así, ¿no? Así, si te miras muchas veces te cuesta reconocerte en el espejo. Cuando te miras, ves una foto de hace X años y te cuesta, ¿no? Así, tú no ves los cambios que ha habido e incluso pues, te olvidas de cómo eran tus padres cuando hace 20 o 30 años. Y entonces eso desgraciadamente pues, también ocurre en política, ¿no? Es decir, como has comentado antes, durante muchos años ha habido gobiernos socialistas en Loja que han cambiado considerablemente lo que es la fisonomía de nuestra ciudad. Es decir, eso no podemos ni debemos olvidarlo. Es decir, si nos vamos a cómo era Loja en los años 80 a cómo es hoy en día, pues la mayoría de esos avances que se han producido en nuestra ciudad, ese cambio, ha sido promovido por gobiernos socialistas. Y eso, que luego dentro de esa gestión, como no puede ser de otra manera, porque en la gestión habrá gente que esté a favor, habrá aciertos y habrá errores, pues ¿ha habido errores? Pues seguro que lo ha habido, yo no voy a decir que no. Pero debemos quedarnos en cómo ha evolucionado nuestra ciudad y cómo se ha mejorado la vida de los ciudadanos de Loja. Y eso sí que es verdad que es un legado que está ahí y que deberíamos tener en cuenta. Sí, cuando vayamos a hacer una crítica de una gestión tenemos que criticar siendo objetivos y diciendo, bueno, es verdad que aquí pudieron equivocarse, pero es verdad que en este aspecto y en este otro aspecto también acertaron. Pues desde esa perspectiva, con lo que yo me he retrotraído al pasado, me gustaría que el candidato Antonio pues hiciese un pequeño recuento de cuáles son los grandes retos, aunque sabemos que ni se pueden decir todo porque hay que madurar todavía, y aunque lo tengan ya bien estudiado, pero no se puede adelantar programas electorales todavía, y ni sería el momento de hacer una correlación directa ahí de todo, pero en grandes líneas, ¿cuáles serían esos retos de esta candidatura que encabezaría Antonio? Bueno, el principal reto es crear un proyecto de ciudad que no tenga que ser desarrollado en 2 o 3 años, que creo que ese es el principal error que se ha cometido o que ha venido cometiendo el actual gobierno. El actual gobierno ha querido recoger ellos mismos sus frutos. Y siento o entiendo que en política, desgraciadamente o afortunadamente, la evolución de una ciudad o la evolución de un país no puede ser fruto de un único gobernante, sino que tiene que ser fruto de muchas personas que han ido sumando sus pequeños granitos a esa evolución, a ese avance. Y entonces creo
que ese es nuestro principal objetivo, hacer grandes proyectos que realmente cambien nuestra ciudad. Es decir, no vamos a querer asfaltar una calle porque eso somos capaces de hacerlo en 6 meses y los vecinos van a quedar muy contentos, y es verdad, van a estar muy contentos porque de repente se van a encontrar su calle muy bonita. Pero lo que nos interesa es que dentro de 10, 12 años miremos atrás y digamos cómo estaba Loja y cómo la queremos. Nosotros creemos que hace falta un plan urbanístico claro y dirigido. Es decir, con unas premisas que establezcan qué tipo de ciudad queremos. Queremos una ciudad que sea más habitable para la persona, para el habitante, una ciudad que vuelva a recuperar su encanto. Y en ese aspecto, bueno, pues a los hechos nos remitimos. En los últimos años, lo que es el centro de nuestra ciudad se deteriora a pasos agigantados. Y si ha habido algún tipo de política para intentar evitarlo, pues realmente no ha sido fructífera. Por tanto, deben replantearse o deberían haberse replanteado ya hace tiempo cambiarlo. Entonces, la principal herramienta dentro de lo que es la ciudad es crear una idea de qué queremos, qué ciudad queremos. Una ciudad, un desarrollo urbanístico pues sostenible, que vaya también, que sea ecológico y que tiene que ir acompañado de poner una serie de bases para que se pueda conseguir un desarrollo industrial. En definitiva, que haya futuro en nuestra ciudad. Hoy en día uno de los grandes problemas que tenemos en Loja es que no existe futuro para la gente joven. Lo estamos viendo continuamente. Entonces, lo que pretendemos es que exista la posibilidad para que las empresas quieran venir a Loja. Y también tenemos que tener en cuenta que hoy en día el trabajo, es decir, hay diferentes formas de generar trabajo. Es decir, antiguamente teníamos unas fábricas donde se producían una serie de bienes y esos bienes luego se vendían. Hoy en día existen otras variables de trabajo que nos requieren de la implantación de una fábrica, y lo que tenemos que hacer es crear el hábitat lo suficientemente agradable para que esas personas que, por ejemplo, puedan teletrabajar, pues que decidan vivir aquí en Loja. Pero claro, para eso la ciudad tiene que estar dotada de servicios, la ciudad tiene que ser agradable, que tú puedas darte un paseo y tú puedas estar disfrutando. La ciudad tiene que tener posibilidades de ocio, ya no solamente de ocio cultural, sino también de otro tipo de ocio. Y entonces nuestra idea está en crear una ciudad en la que tú quieras quedarte y a la que tú quieras venir. De alguna manera recuperar algo que mucha gente dice por ahí se ha perdido, y es el optimismo y la alegría y el orgullo de sentirse lojeño. Mucha gente dice, es que este pueblo no me da nada, esta ciudad no me aporta, no veo que avanza, y hay un pesimismo a veces bastante inculcado, ¿no? Sí, yo, como muchos jóvenes de mi edad, jóvenes me refiero a aquella época, estudiábamos en Granada, pero los fines de semana nos veníamos a Loja. ¿Por qué nos veníamos a Loja? Nos veníamos a Loja porque teníamos la posibilidad de tener un ocio con nuestros amigos. Y cuando digo un ocio no me refiero a tema de bares, que había muchos bares, había muchos pubs, había mucho ocio nocturno en Loja, pero también había posibilidades deportivas. Yo recuerdo que había una liga local de fútbol que tenía 14 equipos. Es decir, que estábamos hablando, así que tú seguías practicando un deporte, por tanto tú llegabas el fin de semana a Loja y tenías opciones por las cuales tú querías estar aquí. Y hoy en día, ¿qué posibilidades tiene la juventud? La juventud tiene optimismo por sacarse su bachillerato, irse a Granada y por fin empezar a vivir. Desgraciadamente eso es muy triste, ¿no? Antes citabas el hecho de que el actual equipo de gobierno quiere hacer las cosas y que se vean durante su mandato para, de alguna manera, recoger la ganancia de esa aventura, ¿no? De esa inversión. ¿Cuáles pueden ser, aparte de ese que ya has citado, cuáles podrían ser otros errores, a tu juicio, a juicio del Partido Socialista, de Joaquín Camacho y de su equipo? Bueno, aparte del cortoplacismo del que ya hemos hablado, sinceramente, o al menos nosotros no hemos sido capaces de percibirlo, no existe un modelo de ciudad. No existe realmente un plan, o no ha existido, o no han sido capaces de comunicarlo, un plan a qué Loja quieren llevarnos, qué es lo que pretendemos conseguir con cada una de las acciones, ¿no? En más de una ocasión lo que parecía es que se gobernaba a golpe de Facebook. Es decir, el vecino, oye, me hace falta que me arregle esto, que me hace falta lo otro, que está muy bien, que en un momento dado un vecino tenga la posibilidad de comunicarse con su ayuntamiento para manifestar una queja. Pero eso no puede marcar tu agenda política. Tu agenda política tienes que tenerla tú más que marcada. Entonces,
Eso ha sido, esos dos aspectos son muy importantes. Y luego no han sido capaces de generar algo que tú has dicho antes, optimismo, ilusión. Es decir, hemos visto cómo se están implantando en ciudades con las que antes nos comparábamos, a las que antes eran diciendo, bueno, pues Loja quiere ser como Antequera, o Loja Antequera, o Loja Lucena. Y vemos como últimamente en estas ciudades pues, se está creando una corriente de ilusión, de optimismo, que está generando que allí se implanten diferentes empresas. Y aquí, en cambio, es todo, como tú bien has dicho, es pesimismo. Es 4 actividades sueltas que no tienen ningún tipo de enlace unas con otras y que al final lo que generan es un poquito de desesperación en la ciudadanía. Uh-huh. Hay otro problema que se percibe mucho en la sociedad actual, en la sociedad lojeña, por supuesto, y es el hospital. El hospital y el centro de salud, como 2 entidades, digamos, separadas, que así son, que ocupen el mismo espacio. Pero la gente ve que tiene problemas para ir al especialista, las pruebas tardan, faltan problemas en los consultorios rurales. ¿Qué análisis se puede hacer de esta situación que es bastante grave en el sentido de que es importantísimo para la vida de los ciudadanos, ¿no? Exacto. Es verdad que las posibilidades que tiene un ayuntamiento a nivel de gestión de la salud, por decirlo de alguna manera, son limitadas, pero el ayuntamiento sí puede y debe presionar ¿para qué? Para evitar ciertas cosas. Estamos viendo últimamente cómo el manual de cómo cargarse lo público se está poniendo en marcha. Vamos a reducir servicios, la gente se cabrea, la gente empieza a decir que mal está funcionando porque está funcionando mal y de repente aparece un señor, mira, yo tengo una empresa que te puede dar sanidad por 30 euros. Oh, qué bien, y cuando yo vaya el médico me va a atender, sí, por supuesto. Y claro, tan desesperados estamos que caemos en esa tentación que luego no es así y luego no está todo como lo vendían. Entonces yo creo que el ayuntamiento debe presionar para que se recuperen los servicios que se han perdido e incluso para que se aumenten. Es decir, en Loja no debemos olvidar que tiene un hospital comarcal. Tiene un hospital comarcal que da servicio a más de 80.000 personas. Por tanto, este hospital no es, por mucho que queramos, que en más de una ocasión, para desprestigiar el hospital, hemos dicho que es el ambulatorio en un edificio nuevo. No es el ambulatorio en un edificio nuevo porque tenemos muchos más servicios que teníamos antes. Hay que luchar para que se recuperen y todos los que se puedan implantar que sean pues lógicos. Entonces es importante que eso se consiga. Y luego otro aspecto que es importante y que el ayuntamiento debe presionar para ello es para que en las pedanías, en los pequeños núcleos rurales, sigue existiendo un consultorio. Es decir, estamos hablando continuamente de la España vaciada, de los pueblos que se mueren, y son pequeños gestos que realmente demuestran que tú quieres que ese pueblo, que esa pedanía no se muera. Y uno es pues que los ciudadanos que viven, pues, por ejemplo, por decir un lugar, en la Venta del Rayo, pues tengan la posibilidad de 1 día, 2 días a la semana acudir a un médico para que los vea y no tener que desplazarse a Loja. Son pequeños gestos que hacen que la gente que ha decidido vivir en estas pedanías de Loja o en cualquier otro sitio, digan, yo voy porque sigo teniendo los mismos servicios que en la gran ciudad o en el gran pueblo, pero con una calidad de vida que es la que yo quiero. Pero si tú al final te cargas el consultorio o quitas las líneas de transporte público, pues ¿qué consigues tú con eso? Pues que la gente al final diga, mira, es que desgraciadamente me tengo que ir de mi casa y me tengo que vivir a un sitio donde yo no quiero vivir, pero es que me obligan a ello. Ahí, aunque con esas limitaciones que hablábamos, ¿no?, de que no son las competencias municipales, pero sí se puede dar mucha guerra, ¿no? Mucha guerra se puede dar para que se consigan esas cosas, ¿no? Así yo creo que, además, más teniendo en cuenta que ahora, actualmente, coincide en el gobierno municipal con el gobierno autonómico, pues las reivindicaciones teóricamente podrían ser más escuchadas. Yo recuerdo no hace mucho tiempo a nuestro alcalde con una pancarta pidiendo más pediatras. Incluso esa en algunos momentos, ¿no? Y la pancarta, incluso, si no recuerdo mal, hasta se colgó en el ayuntamiento. Yo, por suerte, mis niños no van mucho al pediatra, pero sí sé
que la gente está muy cabreada porque hay un único pediatra que parece ser que se va, cuando antes teníamos 3 pediatras. Sí, la situación con los pediatras sigue siendo igual de complicada, pero sin embargo esa pancarta ha desaparecido. Y yo creo que desde el Ayuntamiento se debe presionar a la Junta, independientemente del color que tenga, para que en Loja haya los médicos que tengan que ver, los pediatras que tengan que ver y las especialidades que tengan que ver. Loja debe estar por encima del partido. Antonio García, hemos hablado en más de una ocasión, hemos hecho referencia a la juventud, un papel que tiene que jugar definitorio y definitivo para que Loja siga avanzando, ¿no? Por supuesto, son el futuro, pero también son el presente. Es decir, desgraciadamente, todos los años vemos pues, cómo en nuestro centro educativo formamos a muchos alumnos, los mandamos a las grandes ciudades, a las universidades o a ciclos formativos, a estudiar, a convertirse en grandes profesionales, que luego no tienen la posibilidad de volver a nuestra ciudad. Entonces eso está suponiendo una pérdida de potencial enorme, aparte de población. Se supone también que esos jóvenes que se van a formar con trabajos cualificados van a poder venir, si tuviesen la posibilidad de venir a Loja, tendrían un salario pues considerable. No ocurre siempre, pero con lo cual la renta per cápita de la ciudad aumentaría y eso al final nos beneficia a todos, no nos engañemos. El hecho de que la renta per cápita baje como está bajando en los últimos años, eso no beneficia al que gana, al que tiene un sueldo medianamente porque al final si no hay dinero en el pueblo, como ocurre, pues se cierran los comercios, se cierran los bares, se cierran todo tipo de establecimientos y al final no tienes nada que hacer en tu pueblo, por más que te consideres que tú eres muy rico. Por tanto, tenemos que intentar que la juventud, yo siempre lo digo, tenga la posibilidad de volver. Otra cosa muy distinta es que luego quieran volver porque la vida da muchas vueltas, pero que si ellos quieren, como hay muchos jóvenes que se van a Granada y quieren venir a Loja o les gustaría vivir en Loja, que tengan esa posibilidad y no digan, no, es que yo no puedo volver a mi pueblo. Pues ya por último, Antonio, para un alcalde es importante estar en su ciudad, en su alcaldía, en los barrios, con su gente, escuchando, oyendo, tomándose un refresco con ellos, con los ciudadanos, lo que encarte, incluso los pésames, ¿no? que siempre se suele decir que si los políticos van a los tanatorios a dar el pésame, ¿no? Pero además de eso que es importante, ¿qué importancia tiene estar, como decíamos hace muchos años, aporreando puertas en Granada, Diputación, en Sevilla, Junta de Andalucía, en Madrid, Gobierno, en los empresarios, emprendedores, para ver si vienen cosas a Loja, eso que a veces se echan falta? Yo creo que es más que importante, es esencial, ¿no? Es decir, si tú estás en tu casa o tú tienes tu negocio, tienes que tener un producto muy bueno para que la gente venga a comprártelo. Si tu producto es tan bueno como otros tantos, tienes que tener un buen comercial que vaya a buscar los clientes. Y en ese caso, pues Loja tiene que tener un buen comercial que vaya a buscar a la Diputación, a la Junta, al Gobierno, para que estimen oportuno hacer inversión aquí, porque al final es dinero externo que viene a Loja y que hace que Loja sea más rica, aparte del avance o de las mejoras que se van a quedar por cada una de esas inversiones. Y vamos a suponer que se cambia totalmente todo lo que es el casco histórico de Loja, vamos a suponerlo, ¿no? Eso supone una inversión que a los lojeños nos puede mejorar en parte la vida y que se va a quedar ahí por los restos, ¿no? Pero también va a ser una inyección económica que va a mejorar a las empresas de Loja. Eso si conseguimos que las empresas de Loja hagan esos servicios, ¿no? Eso va a ser positivo. Eso al final nos beneficia continuamente. En cambio, si al final la economía se basa en que vámonos nosotros a este bar, luego los del bar se van a esa empresa, si al final el dinero circula entre nosotros, pero no generamos beneficio, ¿no? Yo esta Navidad venía mi hermana y fuimos a comprar una tienda y yo le decía al de la tienda, digo, véndele que esto es divisa extranjera, ¿no? Vienen de fuera, mi hermana vive en Madrid, entonces digo, ¿qué? Esto es dinero que viene de aquí de Loja y que nos hace a los lojeños más ricos, y eso es importante. Es decir, en ese aspecto, este alcalde se ha caracterizado más por
por moverse por el entorno local que por ir en busca de grandes ayudas. Y si no llega a ser, y gracias a la pandemia, y lo digo y suena muy extraño, ¿no? Han venido a España una serie de fondos a través de la Unión Europea de los cuales la Loja se va a beneficiar. Es decir, si no hubiésemos tenido esta pandemia, pues todos esos millones que van a llegar y que van a poder ahora cambiar un poquito la fisonomía de Loja, no habrían llegado. Entonces, ¿qué habría pasado entonces? Es decir, ¿qué habría ocurrido? Pues que Loja se habría estancado, bueno, estancado no, su declive hubiese sido todavía mayor. Pues Antonio García Morales, muchas gracias por esa franqueza, por atender estas preguntas que han tratado de averiguar quién se esconde, quién existe detrás de la fachada conocida de Antonio García y, por supuesto, pues nada, desearle suerte en ese difícil periplo que se empieza ya estamos en la carrera. Pues muchas gracias por tu generosidad y por haberme llamado joven al principio. Hombre, y siempre, hasta siempre.